Hacia arriba tenemos el menú, que nos aparece primero las notificaciones. Luego el estado, esto es las calorías que has hecho, la distancia y los pasos que has hecho durante la semana. El tiempo, que te indica la humedad, la fuerza del viento y los rayos del sol. También te indica el tiempo durante la semana. Esto es porque coge los datos de la aplicación del móvil. También tenemos frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre, que esto es importante para no confundir la Amazfit Band 5 con la Xiaomi Mi Band 5, que lo del oxígeno no lo tiene. El nivel de estrés, que creo que el perro no está muy estresado. Tenemos ejercicios de respiración para gente que es un poco nerviosa. Y también tenemos ciclos para las mujeres. Entrenamiento, tenemos varios deportes. Correr al aire libre, cinta de correr, ciclismo, ciclismo de interior. Caminar, elíptica. Máquina de remo, yoga, saltar a la comba, natación en piscina y ejercicio. En más tenemos no molestar, alarma, cámara. Cámara es para darle y que el móvil haga una foto. Música, cronómetro, temporizador, encontrar el teléfono, que eso es que pite el teléfono, silenciar, reloj mundial, pantalla y ajustes. En pantalla podemos modificar la esfera del reloj. En el reloj tenemos varias, pero nos podemos pasar más desde la aplicación. Aparte se pueden personalizar. También podemos rechazar llamadas, pero no contestar a ellas, porque tiene micro, pero el micro solo es para hablar con Alexa. Lo de Alexa y el oxígeno en sangre es lo que principalmente diferencia a esta con la Xiaomi Mi Band 5. Si queremos personalizar una pantalla, elegimos la que más nos guste, le damos abajo en la tuerca y podemos cambiar, por ejemplo, los pasos por calorías o por el PAI, que el PAI es una referencia de nuestro ejercicio. También abajo podemos poner calorías o batería, lo que más nos guste. Ahora vamos a ver todas las pantallas que se pueden poner desde la aplicación, que sé que esto os gusta. Hay varias pantallas, hay desde la más tradicional hasta la más futurista, también tenemos así más tipo fitness, más moderna, hay muchos, incluso algunas tienen animación con un pequeño movimiento. También hay tipo robot y si queremos podemos poner la foto del perro, de la novia, del novio o de lo que queramos. Este reloj también lo llaman pulsera, por la forma alargada que tiene. Yo por ejemplo utilizo el Amazfit T-Rex y es un reloj bastante grande. En la muñeca sí que se nota. Por ejemplo, yo voy en bici y a ver, te acostumbras, pero se nota. En cambio con este no se nota nada. Es comodísimo, el diseño es lo mejor que tiene. Sí que se ve un poco menos las notificaciones, pero ganas en comodidad. Yo diría que es el reloj más cómodo que he probado. Para el que lo utilice para hacer deporte, que sepa que el Amazfit Band 5 no tiene GPS, utiliza el GPS del móvil, igual que la música utiliza la música del móvil. Esto en el Amazfit T-Rex no pasa. El GPS viene integrado, entonces puedes hacer deporte con el móvil en casa, a no ser que quieras escuchar música, que entonces sí que te tienes que llevar el móvil, porque ninguno de los dos tiene memoria para meter música. Para cargarlo no hace falta quitar la correa, simplemente tiene un imán por USB y ya está. Los Amazfit tienen buena batería, así que una semana te durará tranquilamente. Para sacar la correa simplemente apretamos de un lateral y ya sale. Esta que trae es muy simple y cómoda, nunca se suelta. Pero si queréis ir cambiando como la funda de los móviles, en Amazon hay un montón de variedad. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque si ponéis correa de Amazfit Band 5 os sale la de Xiaomi Mi Band 5. Y estas de metal, que son muy chulas, a veces no valen, hay un pequeño baile entre la Xiaomi y la Amazfit. Las de goma sí que suelen valer, porque como son elásticas se adaptan bien. Pasa lo mismo con el protector de pantalla. Las de Amazfit el borde suele ser negro, pero el protector realmente no le hace falta, porque el reloj es muy pequeño y no suele rozar con nada. Espero que te sea útil, suscríbete y darle un me gusta si crees que el perro no estaba estresado. Nos vemos en el próximo vídeo.